Este se llama el cono del aprendizaje. Lo creó un psicólogo de la educación de nombre Edgar Dale. En 1969, el doctor Dale quería identificar cómo aprendemos todos, cómo aprendemos los seres humanos. Y lo que descubrió el doctor Dale, si ponen atención aquí, es que la peor manera de aprender es leyendo. La segunda peor forma de aprender es escuchando una conferencia. Lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuántos de ustedes en el colegio estaban ahí sentados, el profesor hablaba, pero ustedes no estaban ahí mentalmente? Por favor, no se desconecten todavía. No he terminado. Esta es la diferencia. Padre Pobre estaba aquí. Él siempre decía, ve a la escuela para tener un empleo, ve al colegio, tienes que leer, leer, leer. Y sí, y a mí me gusta ir a clases, leer, escuchar conferencias, pero es la peor manera de aprender. Cuando yo tenía 9 años, mi padre rico empezó a darme la educación financiera jugando el juego de Monopoly. ¿Cuántos de ustedes han jugado Monopoly alguna vez? Muy bien, es uno de los mejores juegos del mundo para aprender a ser rico. Por eso, a los 9 años, salía de la escuela, iba a la casa de mi padre rico, que era dueño de restaurantes y hoteles, y trabajaba con él unas cuantas horas sin paga. Y él me decía, si yo te pago, vas a pensar como empleado. Los emprendedores trabajan gratis. Entonces yo decía, a ver, si yo trabajo media hora y mi padre rico me explicaba el juego de Monopoly y jugábamos. Durante meses no hacíamos otra cosa que jugar Monopoly, hasta que un día yo le pregunté, ¿por qué jugamos Monopoly? Y él me dijo, pensé que nunca lo ibas a preguntar. No, qué bueno que les da risa, pero es una pregunta muy importante. Él me dijo, el problema con la mayoría de la gente es que va a la escuela y hacen únicamente lo que le dicen, no hace preguntas. Y él decía, yo nunca te lo iba a decir hasta que lo preguntaras. La mayoría de la gente va a trabajar y le dicen, empleo, contabilidad. Nunca se preguntan por qué. Entonces, finalmente le pregunté al padre rico, ¿por qué juego Monopoly? Y me dijo, qué bueno que preguntaste. Y luego me dijo, porque hay muchas formas de hacerse rico, muchas, pero una de las mejores es empieza jugando Monopoly. ¿Y qué es eso? Y me dijo, descúbrelo tú mismo. Lo veía yo hasta que comencé a verlo y dije, ahí está, 4 casas verdes, un hotel rojo. ¿Ese es el secreto? Y me dijo, sí. Y de pronto la cabeza me hacía así, porque mi padre rico, porque todavía no era millonario, pero él tenía un montón de casitas verdes y él me decía, algún día estas casitas verdes se convertirán en un hotel rojo. Yo tenía 9 años. Cuando tenía 19 fui al colegio en Nueva York. A los 19 regresé a casa y mi padre rico era dueño del gran hotel rojo sobre la playa de Waikiki. Él había pasado de ser un hombre pobre a un hombre millonario en Hawái en 10 años. Ese hotel lo vendieron el año pasado y fue $1.2 millones, pero en 1968 era muchísimo dinero. En ese tiempo lo compró en 1.2 millones y ahora lo vendió en 800 millones, libre de impuestos. Lo que quiero decir es esto. Si ves aquí, nuevamente, Padre Pobre, leer y escuchar conferencias, aquí tenemos la simulación. Esto es lo más importante sobre el aprendizaje.
No puedes aprender sin cometer errores. Es imposible aprender sin cometer errores. De modo que esto se llama simulación. Otra palabra para esto es juegos. El Monopoly es un juego. Y entonces la mejor manera de aprender es viviendo la verdadera experiencia. La razón por la que mucha gente es pobre es porque en el sistema educativo, en el de ustedes, en el mío, nos enseñan a no cometer errores. Piénsenlo. La razón por la que la mayoría de la gente nunca será rica es porque en sus mentes les enseñaron que cometer errores quiere decir que eres un idiota. En la realidad, cometer errores te vuelve más listo. La razón por la que la mayoría de los maestros de escuela son pobres es porque no cometen errores. Memorizan, leen, tienen la respuesta, pero no pueden hacer nada. Por eso. Y si lo ven de este modo, cuando un bebé aprende a caminar, el bebé difícilmente hace esto y de pronto, ¡pum!, cae. Tal vez llora, otra vez lo intenta, vuelve a caer. Cae, se levanta hasta que puede caminar. Eso es educación, eso es aprendizaje. La razón por la que Messi gana tanto dinero es porque él practica mucho más de lo que juega. Eso es lo que hacen los jugadores de fútbol. Si quieres ser el mejor guitarrista, práctica. Si quieres ser un gran chef, con práctica. Pero el sistema educativo dice, tonto, cometiste error, no cometas errores. El padre pobre se cayó una vez y no pudo volver a ponerse de pie económicamente. Toda su vida, hasta que cumplió 50 años, él había enseñado a miles de jóvenes a no cometer errores, a decirles que si cometían errores eran tontos, pero no es así, es exactamente al contrario, ¿ok?